Muy buenas a todos. Me alegra mucho ver algunas caras conocidas, algunos que hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos. Vamos a compartir esta tarde una serie de impresiones, algunas intuiciones y no pocas certezas que apuntan todas en la dirección de que la no violencia ha sido una respuesta acorde a cualquier momento de la realidad y por tanto también creemos que puede ser la mejor respuesta posible a esta realidad que hoy estamos viviendo, en esta crisis, a partir del COVID-19, ¿no? Pero hoy es un día, hoy 25 de abril, en que hacemos memoria también y recordamos la revolución de los claveles en nuestro país hermano, en Portugal, en el año 74, una revolución en gran medida no violenta que derrocó una dictadura. Es importante descubrir que el calendario está lleno siempre de fechas, seguramente muchas todavía no se han incluido oficialmente a nuestra memoria, pero hay muchas fechas que realmente nos recuerdan el valor de las personas que han luchado no violentamente por un mundo más justo. Hace 2 días, el 23, también recordamos a César Chávez, un chicano, militante, sindicalista de la no violencia, que se enfrentó no a una dictadura política en este caso, como en el tema portugués, sino a una dictadura económica, a las multinacionales de la agricultura que en California explotaban salvajemente a los chicanos y que fueron capaces de organizarse desde abajo y luchar no violentamente. Es importante que hagamos memoria, aunque los medios de comunicación y las universidades han ido ocultando la historia de la no violencia, el calendario está lleno de experiencias cuya fuerza fundamental fue eso que podíamos llamar el amor político, la no violencia, el amor llevado a su máxima dimensión, donde personas organizadas deciden transformar la realidad buscando el bien común. Por tanto, la primera aportación es a hacer memoria. Estamos hablando aquí porque tenemos una memoria, porque hemos heredado de alguna forma una corriente de liberación impulsada fundamentalmente por los pobres, hay que decirlo, o dicho mejor, por los empobrecidos, y que tiene unos hallazgos que necesitamos recrear en este contexto tan novedoso, por otro lado, y quizás no tan novedoso si lo analizamos en sus dinámicas internas. Y yo voy a proponeros, para iniciar un diálogo, porque hoy de lo que se trata es de empezar un diálogo y que tuviéramos, los que queráis, los que lo deseéis, la capacidad de sostenerlo en el tiempo y en el espacio, porque no podemos agotarlo aquí, pero quizás sí podamos enfocarlo hoy y animarnos a repensar. Y por eso voy a formular básicamente 3 preguntas, luego voy a formular 3 empeños y luego formularé 3 propuestas, 3 de 3. Los que me conocen saben que soy muy aficionado al número 3, así que voy a hacer 3, 3, 3. 3 veces 3. Y cosas muy sencillas que básicamente lo que pretenden es situar el marco de la no violencia para desde él empezar a dibujar juntos posibilidades de trabajo desde la no violencia. Empiezo por las 3 preguntas. 3 preguntas que creo que os podéis estar haciendo todos y creo que es no solo necesario, sino que es un ejercicio de honestidad hacernos, ¿no? La primera sería, ante la situación que estamos viviendo, preguntarnos cómo está organizado el mundo, de qué manera está organizado para que la destrucción no se pueda evitar, que parezca que no se pueda evitar, al menos que nos encontremos con que no la hemos previsto, ¿no? Porque esto del COVID ya sabemos que desde el 2003 hay alertas mundiales que plantean que posiblemente este escenario iba a ocurrir. Y en este último año se multiplicaron a nivel mundial, con la participación de la OMS, varias alertas diciendo que este escenario se podría producir. ¿Cómo está organizado el mundo para que no podamos adelantarnos a estas cosas cuando es lo humano lo que hay que salvar? Lo mismo estamos viviendo con el tema ecologista, ¿no? Con el cambio climático, que hay alertas y alertas y avisos y avisos y parece que no podemos, como sociedades, ¿no?,
que no podemos anticiparnos, que estamos como casi abocados, podría parecer, al desastre, ¿no? Lo mismo pasa con las crisis económicas, casi todas bastante previsibles. Una vez que hemos priorizado la economía especulativa sobre la economía real y cuando el capital sigue poniendo sus normas por encima del trabajo, lo normal es que esto pues vaya teniendo sus crisis. Y entonces debemos preguntarnos si la economía, lo ecológico, ahora lo sanitario, afortunadamente en el tiempo presente casi siempre se puede prever, la ciencia, la tecnología ha evolucionado, la interconexión de todos los países y sin embargo parece que hay algo que a los seres humanos de alguna forma nos impide reaccionar a tiempo y prever, ¿no? Es la primera pregunta. ¿Cómo está organizado el mundo también para que cuando pasen estas cosas se caiga todo aparentemente, ¿no? Parece que se cae todo. Segunda pregunta que creo que nos podemos hacer, ¿no? ¿Quién paga estas crisis? ¿Las pagamos todos por igual? ¿Es verdad lo de que vamos todos en el mismo barco, que nos cuentan por ahí? Pues posiblemente no. No vamos todos en el mismo barco, ¿no? No es lo mismo cómo le afecta esta crisis a las personas que viven en precariedad que a los que tienen unas buenas rentas, a los que tienen un buen piso, a los que viven en pisos con muy pocos metros cuadrados, a los que tienen mucha familia, a los que están en paro. Nunca las crisis afectan igual a todos. Siempre pagan el peaje los más empobrecidos, que ahora se multiplicarán y irán creciendo, ¿no? Y eso hay que preguntárselo porque eso es así siempre, ¿no? Y no podemos decir que estamos en el barco, no es lo mismo que un miembro del gobierno pueda tener acceso a 4 TEDs y que una enfermera no los pueda tener, ¿no? Ni puede tener ni uno, ¿no? No es lo mismo que hayan salido las hijas del rey a decir que ellas también estaban confinadas a los niños que están confinados en pisos de 40 años. No es lo mismo nunca. Y tenemos que tener sensibilidad para entender que la no violencia nace cuando nos hacemos la pregunta de qué pasa con los últimos, ¿a quién perjudica más? No olvidemos que la última crisis económica, la del 2008, que empobreció a mucha gente, también se multiplicaron los millonarios. En España hay más millonarios ahora que antes de la crisis. Hay más pobres, pero también más millonarios. Hay que preguntarse a quién beneficia y a quién perjudica. Habrá que seguir preguntándonos si esto va a beneficiar también a algunos. A las farmacéuticas, por supuesto, pero puede que a muchos más. Hay que hacerse esas preguntas. Y una tercera pregunta, si me permitís, una pregunta imprescindible es ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada, puedo hacer mucho. O mejor dicho, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Qué podemos hacer juntos frente a esto? Es una pregunta inevitable, ineludible, porque si no podemos solo protestar. Las dos primeras preguntas tienen sentido si nos comprometen a responder la tercera. Y en la medida en que intentamos responder la tercera, tenemos no solo el derecho, sino el deber de ser críticos y de aportar, ¿no? En ese sentido. Tanto como familia, como persona que está en un ámbito laboral concreto, como grupo de amigos, tenemos que organizarnos en cualquier ámbito en el que estemos para intentar responder a la pregunta de ¿qué puedo hacer yo? Sabiendo, desde la no violencia al menos, que siempre podemos hacer algo. Dirá Gandhi, seguramente lo que podemos hacer es muy pequeño, pero es imprescindible, no importante, imprescindible que lo hagamos. Por tanto, hay un status quo que genera desastres naturales, sanitarios, económicos, y parece que no los podemos evitar a pesar de que tengamos alertas. Los pagan especialmente los empobrecidos que van aumentando en estas crisis y nosotros tenemos que preguntarnos qué tenemos que hacer. Y hemos decidido acercarnos a esta primera aproximación de respuesta desde tres empeños. Y son los empeños que de alguna forma nos plantea la no violencia. Y quisiera dedicarle a esto un poco lo central, porque creo que de aquí podemos extraer también claves para un diálogo operativo al que ya nos combinamos todos, ¿no? El primer empeño sería empeñarse en el amor. Empeñarse en el amor. No es una ingenuidad, no es una cuestión romántica. El amor
llevado a la política es la base fundamental de la no violencia. Que se hable de no violencia sin hablar de la experiencia del amor elevado a categoría política es no entender la no violencia. Es reducirla a una simple técnica. Es verdad que se hace mucho, pero lo fundamental de la no violencia es precisamente el empeño en el amor, en ese amor que decimos políticos. No tiene nada que ver con la ingenuidad. De hecho, fijaos que el amor es lo más transformador que podemos vivir en nuestra vida personal. Desde que nacemos normalmente vinculados a una experiencia de amor, hasta aquello que consideramos como los derechos que tenemos, los derechos sociales, los derechos humanos, todos, esa lista de derechos que ahora asumimos como propios, se lo debemos a gente que luchó con amor para transformar la realidad. No es un catálogo que hayamos elaborado de derechos humanos porque un día nos sentamos a hablar de ellos, sino que es el resultado de muchas luchas conscientes, de mucha gente mayoritariamente pobre, que fue elevando la conciencia de todos para que hoy pudiéramos tener esta conciencia. Podemos decir en este sentido que somos hijos del amor personalmente, pero hijos del amor también políticamente. Todo aquello que reivindicamos como justo se lo debemos a experiencias que han luchado no violentamente desde el amor, ¿no? ¿Qué significaría para nosotros esto, ¿no? En este momento, ¿no? Fijaos que también ahora todo lo que rescatamos de toda esta experiencia que estamos viviendo tan novedosa para muchos, seguimos rescatando a lo que aplaudimos, ¿verdad? Es a la entrega, a la solidaridad, al trabajo que se está haciendo por otros, mucha gente arriesgándose a multas, otros arriesgándose a morir, y algunos muriendo en este esfuerzo solidario. También en esta crisis vemos que la solidaridad y el amor, más allá del empeño profesional, se manifiestan. Sigue siendo lo que sostiene la humanidad, también aquí, ¿no? Y eso lo estamos viendo ya aquí, ¿no? La no violencia, ese amor que salva, ahora lo estamos viendo porque está salvando las consecuencias. Pero quizás tengamos que empezar a reflexionar, y aquí viene mi primer planteamiento para el diálogo, de cómo aplicar el amor a las causas de esto que estamos viviendo. Estamos viendo como muchos sanitarios y mucha gente está poniendo mucho amor para aminorar las consecuencias. Pero la no violencia pretende también afrontar mucho amor para aminorar las causas, para anticiparnos también a todos estos desastres que estamos viendo, que van viniendo cíclicamente y que ya tenemos que decir que no podemos seguir esperando a ver cuál es el próximo desastre. Estamos viéndolo ya que va a ser así y debemos anticiparnos a ello. Y eso es una cuestión de amor. Es una cuestión de amor más intergeneracional, una cuestión de amor político porque va más allá de mis amigos o de mi ambiente más concreto, ¿no? El motor que sostiene este sistema básicamente es el afán de lucro, el máximo beneficio, el ansia de poder, ¿no? Por eso quizás intuimos que no se pueden parar las crisis, porque se para de alguna forma esa rueda de poder, ¿no? y de máximo beneficio, y frente a ello la no violencia ensaya el poder del amor. Y lo digo así porque quiero que así conste, ¿no? El amor es un poder. El amor es un poder revolucionario. Y voy a hacerme pocas citas, pero algunas sí, quisiera poner una cita de Martin Luther King. Yo sé que hay un sistema para ponerlo en la pantalla, pero a mí me gusta hacer las cosas manualmente, ¿eh? Y quisiera leer con vosotros esta frase. Dice Luther King: el poder sin amor es peligroso y abusivo. El poder sin amor es peligroso y abusivo. Pensémoslo. Bastante claro, ¿verdad? Luego dice: el amor sin poder es sentimental y anémico. El amor sin poder es sentimental y anémico. El mejor poder, por tanto, conclusión, es el amor que exige justicia. Y la mejor justicia es el poder que corrige todo lo que pone obstáculos al amor. El poder que corrige todo lo que pone obstáculos al amor. Para Luther King, nadie discute en este momento, creo que Luther King es un referente de la no violencia, el amor tiene que convertirse en poder. Es un poder, casi podríamos decir un contrapoder, porque es un poder que se activa de abajo arriba, pero es un poder. Vaya si es un poder. Lo primero que quisiera es que fuéramos conscientes de esa realidad, de que el amor es un poder, que tiene un poder transformador brutal. Esta crisis, si la salva alguien, la van a salvar
en gran medida los que ponen amor, ¿no? Van a salvar lo humano. Pero tenemos que salvar también lo político. Tenemos que asumir la responsabilidad de poner en marcha un amor político, un poder político amoroso. Esa sería como la primera idea, el amor como la fuente a partir de la cual se cambia el mundo, se ha cambiado, ya es historia, ya es objetivo, no es discutible. Y por tanto tenemos que repensarlo en este nuevo momento. Yo creo que hay que darle otra vuelta. No podemos pensar que el poder del amor no se puede concretar. Tendremos que dedicar tiempo a ver cómo se concreta ese poder en lo político. En lo político como la búsqueda del bien común, entendemos, ¿no? El segundo empeño, el primer empeño era el empeño en el amor, el segundo empeño es el empeño en la verdad. Fijaos qué importante es la verdad ahora. Los bulos parece que nos dominan, ¿no? Las fake news. ¿Qué pasa con los bulos, no? Fijaos que ahí nace la no violencia contemporánea con Gandhi, con la Satyagraha. Él llama Satyagraha precisamente a esto, al empeño en la verdad. El empeño en la verdad. Fijaos que Gandhi a su autobiografía no le llama historia de mis experimentos con la no violencia, sino historia de mis experimentos con la verdad. Porque la verdad es fundamental para que sea posible la justicia, también para que sea posible el amor. Fijaos lo que dice Edith Stein, dice, nunca aceptemos como amor lo que carezca de verdad y nunca aceptemos como verdad lo que carezca de amor. Si quisiéramos esta frase escribirla en las paredes de nuestra casa y repensar las noticias que nos van llegando desde esta frase, seguro que se recolocan muchas noticias, ¿no? No aceptemos como amor lo que carezca de verdad, no aceptemos como verdad lo que carezca de amor. Es bueno para nuestra vida personal, pero también para nuestra vida social, ¿no? Fijaos que la primera víctima de todas las guerras es la verdad. La primera víctima, siempre. La verdad es el gran poder para que el amor sea posible, ¿no? Cuando a Diógenes, aquel sabio de la antigüedad, el rey le dice que le va a conceder dos favores y le dice, dime las dos cosas que quieras y yo te las doy, le dijo el rey al sabio Diógenes. Y Diógenes le dijo, quiero dos cosas. La primera, déjame decir la verdad. Y la segunda, dame un caballo para salir corriendo. Diógenes sabía ya que la verdad, el que dice la verdad va a ser perseguido. Quizás tendremos que preguntarnos también por qué somos tan poco molestos para el poder. Quizás algunos más, otros menos, ¿no? Quizás es que, decía Lanza del Basto, quizás es que no hemos dicho la verdad nunca. Hay que decir la verdad sabiendo que a lo mejor hay que tener un caballo para salir corriendo después, decía el sabio griego, ¿no? La verdad nunca perjudica a una causa justa, nos recuerda Gandhi. La verdad nunca perjudica a una causa justa. Y ahora en este ambiente en el que estamos, en que la mentira de uno parece que justifica la mentira de otro, es una aberración. La mentira es mentira y siempre va contra los pobres, siempre va contra la justicia, siempre, siempre. Tenemos que buscar la verdad, buscar la verdad. Y buscar la verdad supone algo revolucionario, tan revolucionario como el diálogo, que parece cada vez más difícil, ¿verdad? La verdad fundamental es la realidad. Hay que partir de los hechos. Estamos dialogando sobre ideas muchas veces, sobre ideologías. Y la verdad es dinámica y por tanto necesita el diálogo, porque avanza en el diálogo. Y ahí nos vamos encontrando, en la verdad que avanza en el diálogo, ¿no? Y por ello, hoy en día se nos han lanzado muchas trampas. Para mí, solo que habláramos de esto sería suficiente, porque si esas trampas no somos capaces de superarlas, yo creo que ya no cabe la no violencia. Nos están mandando trampas contra la verdad, ¿no? No solo los bulos y las fake news. Estos son simplemente la punta del iceberg de una serie de trampas que quiero anunciar muy rápido. La primera trampa es la del subjetivismo, que las redes sociales ayudan a que cada uno pueda elevar a categoría de verdad lo que cada uno piensa, ¿no? Así es difícil luchar, ¿no? Así es difícil comprometerse. Necesitamos socializar elementos de verdad, necesitamos descubrir juntos la verdad. No puede ser solo mi verdad más tu verdad, yo respeto tu verdad, tú respetas la mía. Entonces somos un montón de verdades teóricas, aisladas, atomizadas. Todos tenemos derechos personas en la democratización de las redes sociales, pero todos estamos solos. No construimos ninguna verdad, no descubrimos ninguna verdad lo suficientemente potente como para encubrirnos. Primer riesgo,
el subjetivismo. Segundo riesgo, para mí muy importante, y creo que lo estáis viendo todos hoy, ahora que estamos en casa se ve más claro, la sobreinformación. La información, si había duda que era un poder, ahora está claro, es el poder más importante. Nos están bombardeando. Y ya sabemos que la sobreinformación genera desesperación. Desesperación total. Y puede que muchos de los que me estáis escuchando, yo mismo, podemos tener ya unas grandes dosis de desesperación que todavía no reconocemos. Porque estamos diciendo, no se puede hacer nada, esto es una mierda todo, nos rebotamos contra todo. La sobreinformación tiene como objetivo que nos desesperemos, porque la gente que se desespera no luchará. Igual que la gente que se mete en el subjetivismo jamás se comprometerá, la gente que se desespera tampoco. Y quieren desesperarnos a base de inundarnos con tantos datos difíciles de organizar, muchos contradictorios. Y tercer elemento, que además es importante, al menos en España, la polarización política, que está siendo ya una enfermedad totalmente cancerígena. Que ya existen dos verdades, la derecha y la izquierda. Y si ya dices algo que dice este, es que estás aquí. Y ya todo el mundo está midiendo para no estar. ¿Y si los dos mienten? ¿Y si los dos tienen algo de verdad? No, la verdad hay que buscarla. Y seguramente en una polarización tan fuerte como la que hay en España, hay verdad aquí, hay verdad aquí. Y tener que aceptar esta verdad toda entera y negar esta o al revés, nos mete en un juego político muy macabro, muy macabro. Yo sí creo que en algo están de acuerdo las fuerzas políticas, de derecha y izquierda, es de polarizar, porque eso creen que les da a ellos un rédito y los divide. La polarización siempre divide y además nos impide pensar, porque en cuanto alguien dice a alguien, le quieren asociar con una de estas ideas. Hay un guerra civilismo escondido que se activa constantemente y no casualmente. Es para mantenernos divididos. Si queremos buscar la verdad, hay que luchar contra el subjetivismo, contra la polarización y contra la sobreinformación. Son enfermedades que ya en esta cuarentena en la que se han metido, seguramente ya han llegado a la piel, ya son casi visibles, ¿no? Hay que luchar contra estas trampas, ¿no? Las que todos creemos seguramente. Hannah Arendt, sabéis que es una investigadora que investigó mucho los totalitarismos, dice que el totalitarismo desprecia lo real. Es muy importante esto. El totalitarismo desprecia la realidad. La verdad le importa un comino, quiere la ideología. Puede que vayamos a una sociedad totalitaria si no superamos esto. Tenemos que activar el amor, primero. Segundo, activar la verdad. Y tercero, el tercer empeño que os propongo, siguiendo la lógica de la no violencia, es empeñarnos en la unidad. Las tres cosas que digo creo que resumen cuál ha sido el empeño de los grupos de no violencia más importantes, que han sido miles, en el mundo. El empeño en el amor, el empeño en la verdad y el empeño en la unidad. Y si me permitís, tiro de pizarra un rato para jugar un rato con vosotros y vamos a plantear qué significa la unidad, porque la unidad entendemos que es una unidad de cada uno de nosotros y de todos como colectivo, ¿no? Y venimos de una historia de mucha división. El divide y vencerás ha sido muy eficaz, ¿no? También en lo que llamamos estas democracias formales, o quizás especialmente en estas democracias formales, ¿no? Digamos que todos los seres humanos somos cuerpo, mente y espíritu. Si seguimos a los filósofos más clásicos, en los que hay bastante acuerdo de que tenemos tres dimensiones, cuerpo, mente, espíritu. Y de cada una de ellas ha surgido una forma de mirar la realidad, una forma de comprometerse con la realidad. Con nuestro cuerpo nos hemos ido haciendo activistas. Muchos de los que me escucháis os consideráis activistas o pertenecéis a este campo, ¿no? Con nuestra mente, los que se han querido implicar con la mente, se han convertido en intelectuales. Y el espíritu, de alguna forma, cuando queremos activar ese ideal, esa trascendencia, esa búsqueda del amor más allá incluso de lo tangible, cuando activamos esto, sale de alguna forma el idealista. Es decir, somos cuerpo, mente, espíritu, pero cada una de esas facetas, de alguna forma, ha creado una forma de transformar la realidad. Hay activistas intelectuales idealistas. Quizás uno de los grandes problemas de los últimos 50 años es que los activistas han ido por un lado, los intelectuales por otro y los idealistas por otro.
y todavía somos un poco presos de esa tendencia histórica. Un poco la propuesta de la no violencia, quizás la razón de por qué en las culturas donde tenemos la costumbre de comer 3 veces al día, la no violencia normalmente no la interpretamos bien, usamos algunas veces sus tácticas, pero no vamos al fondo, es porque de alguna forma nosotros hemos aceptado, pues mira, yo soy un activista, otros serán intelectuales, otros serán idealistas, cada uno busca su papel. La no violencia tiende a unir esto, no a separarlo. Es decir, un grupo de no violencia es activista, intelectual e idealista. Cualquiera de nosotros tenemos que intentar ser activistas, intelectuales e idealistas. No se trata de optar, porque esto ya nos ha traído una historia en los últimos 50 años, donde muchos intelectuales decían lo que había que hacer. Los activistas se lanzaban sin haber pensado muchas veces las consecuencias de eso y por eso después se desesperaban, ¿no? Y los idealistas escribían libros y daban conferencias y hacían cursitos. Y de alguna forma estábamos dividiéndonos. La no violencia plantea la unidad de cada grupo. En cada grupo hay que desarrollar las 3 cosas. Hay que desarrollar un pensamiento propio, una acción y también dibujar un ideal. La no violencia rompe con esta lógica de intelectuales, que muchas veces acaban siendo mercenarios, de activistas, que muchas veces van sin cabeza propia, que no han hecho el pensamiento, o idealistas, que de alguna forma dibujan una realidad. No, el intelectual tiene que meterse en la acción y tiene que meterse también en la utopía, y el utópico tiene que meterse en la acción y en el pensamiento. Esto es lo que han hecho muchos pobres, muchos de ellos analfabetos, que han sido capaces de desarrollar un pensamiento intelectual brutal. Como el movimiento obrero, que desarrolló un pensamiento intelectual muy importante, siendo analfabetos muchos. Por tanto, os he querido transmitir como 3 empeños que la no violencia define claramente: el empeño en el amor, el empeño en la verdad, el empeño en la unidad. Para terminar, os voy a plantear ya un poco, para iniciar el diálogo, os planteo pues tres líneas de trabajo para abrir el diálogo, ¿no? El primero, plantémonos cuál es el siguiente paso. Yo estos días, como muchos de vosotros, he hablado con mucha gente y la pregunta más recurrente es: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo a todos les digo: vamos a decir qué primer paso vamos a hacer. Porque decir qué vamos a hacer con todo el follón que tenemos montado es condenarlos a la desesperación. Demos un paso desde donde estamos. Esto nos ha elevado, yo creo, si hemos sido un poco activos en esto, en el análisis y en la escucha, nos ha podido elevar un poco el nivel de conciencia de la realidad en la que estamos. Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué paso podemos dar que respete estos 3 empeños? El empeño del amor, el empeño de la verdad, el empeño de la verdad. ¿Qué paso podemos dar en esa dirección? Cada uno con los temas que tenga, lógicamente, en lo personal, en lo profesional, con los amigos con los que comparte, pero también haciendo un esfuerzo por asumirlo con un poco de perspectiva a largo plazo. Tenemos que hacernos responsables de las siguientes generaciones. Esa memoria a la que yo quise interpelar cuando empezamos esta charla, también quiero volver a interpelar, porque espero que nuestros hijos también puedan un día apelar a la memoria para decir que nosotros sí que intentamos luchar así, dejando una semilla de amor, verdad y unidad en la historia. No que pasamos de largo, que hicimos muchas teorías, pero que luego no fuimos capaces de intentar dejar esa huella en la memoria, en la historia, ¿no? Una segunda línea de diálogo es dedicar tiempo nosotros y otros muchos. Yo esta semana he podido reunirme con mucha gente, ¿no? Aunque sea por este medio que a mí me cuesta mucho, ¿no? Pero dedicar tiempo a proponernos posibilidades, ¿no? ¿Qué propuestas podemos hacer? Pero prepararnos para ellas también. ¿Cómo nos podemos preparar? Con esfuerzo y con alegría. Simone Weil decía que el esfuerzo sin alegría se vuelve árido, desértico. Hay que hacer un esfuerzo entusiasta por formarnos, para que estos empeños podamos ver cómo se han hecho en la historia, aprender de ellos y poder hacerlo, ¿no? Y en este sentido el colectivo se está ofreciendo para en los próximos meses abrir espacios. Y dentro del colectivo, la propuesta que yo estoy abanderando ahora especialmente es la Escuela Itinerante de Desobediencia, que quiere colaborar en propuestas formativas
que muchas de ellas van a salir pronto ya, para que nos preparemos para responder así. Y responder así desde la profesión, desde el grupo de amigos, desde donde estemos ya, desde la trinchera en la que estamos ya metidos. Y la tercera propuesta sería compartir. Compartir las pequeñas propuestas que vamos haciendo, los pequeños hallazgos. Creo que si nos proponemos estas tres cosas, pensar qué siguiente paso podemos hacer en el terreno en el que estamos. 2, formarnos, y en esto el colectivo y la Escuela de Desobediencia queremos comprometernos claramente a colaborar en la formación para buscar propuestas concretas. Y tercero, buscar la forma de compartir nuestros avances en eso. Creo que si nos hacemos este esfuerzo, podemos en los próximos meses y años, seguramente podemos encontrar, como así ha sido siempre, algunas pistas seguramente muy novedosas que responden al momento actual. La creatividad de la no violencia ha sido apabullante. Y ha sido apabullante porque básicamente se preguntaron estas tres cosas. ¿Qué podemos hacer ya para empezar? ¿Cómo formarnos? Y cómo compartir esta experiencia y aprendernos de otros. Muy bien, esta es la provocación que yo quería compartir con vosotros. Y simplemente termino con un dibujo, si me permitís, con un pequeño cuento que cuando estamos tan apabullados de datos, de mensajes, cuando la tarea que podemos estar dibujando aquí pueda parecer inmensa. Yo siempre me acuerdo que alguien un día me dibujó un muro y me dice, mira, la realidad esta que tenemos delante es una realidad inmensa. Nosotros somos pequeñitos aquí, un puntito, pero la realidad es un muro inmenso. ¿Cómo vamos a afrontar esto? Y él me explicó una cosa que yo creo que es bueno que tengamos también claro para el diálogo. No se trata de derrubar el muro. No tenemos que derribar el muro todavía. Se trata de hacerle un pequeño agujero en algún lugar. Una tarea que sí podemos asumir. Para que la luz que hay detrás del muro pase. Y cuando veamos que detrás de este muro de injusticia, este muro de opresión, este muro donde un sistema económico se impone por encima de la conciencia de las personas, cuando todos veamos que haciéndole un pequeño agujero sale la luz que hay detrás, la luz que tiene que ver con la solidaridad, con la justicia, entonces muchos más van a querer unirse y entre todos derribaremos el muro. Quizás la primera tarea no sea derrumbar el muro, sino hacerle algún pequeño agujero, que descubramos que detrás de ese muro late la solidaridad, detrás está esperando un mundo de esperanza donde nuestros hijos podrán vivir y necesitamos iluminarlo, necesitamos que haya pequeños agujeros. Y esa tarea sí que podemos afrontarla y sí que está al alcance de todos. Con esa humildad y con esa sencillez, un día Gandhi, Luther King, César Chávez, Mandela y tantos otros fueron dándole nombre y sentido a esta experiencia que hoy ya nos pertenece a todos, que es la no violencia. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dejar 2 minutos, ¿vale? Para 2, 3, para acoger las palabras, reflexionar, meditar y para ir componiendo las preguntas que tengáis. Desde ya se puede pedir el turno de palabra en el chat.
Es muy bueno. Y la gracia. Podemos empezar si queréis. Perdón, que de momento no hay nadie que haya pedido la palabra, entonces vamos a dejar 2 minutos más y si no entiendo que ya hay una, que los del colectivo podemos tomar ahí un poco la iniciativa, pero la idea no es esa a priori. Esperamos 1 minuto y medio más, ¿vale? Hacemos una pregunta y si no hay nada, empezamos con esa pregunta y desde ahí seguimos. Por supuesto que, por si no, quizá no he expresado claro, que la idea inicialmente preguntas por la excusa de que es lo sencillo, ¿no? Quien tenga preguntas, pero igualmente puede ser directamente aportaciones personales y reflexiones o ojalá propuestas en positivo y concretas. O sea, que no por no tener pregunta nadie ponga, no pida a la vez y menos ahora que de momento hay poca participación. Con más razón el que tenga aportaciones que se anote ahí. 3 personas ya. Vale, pues empezamos. Ya hay 4. Seguimos el orden. Maricel, Alba, Margarita y Toya. Vale. No sé si se me escucha bien, porque mi ordenador... ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Maravilloso. Vale. Bueno, ojalá tuviera una propuesta, que por el momento no la tengo, lo siento. Era simplemente que, bueno, la última expresión acerca del muro y del pequeño agujero, ¿no? De no derribar el muro, sino me llevó a la política, que es el que, bueno, lo que tanto nos está, bueno, que está ahora dando vueltas como el gran muro, que parece que no podemos hacerle ningún agujero, parece que todo lo que sale es malo. Y es como, digo, ese muro que yo veo delante de todas las acciones buenas o que parece que no sé, es como que lo veo casi infranqueable, ¿no? Me vuelvo un poco pesimista. Digo, habrá seguramente ya hay propuestas para hacerle pequeños agujeros a ese muro de la política que es indispensable que nos lleva, pero no, hoy lo veo, no, la verdad es que lo comparto porque veo que todo lo que llega a la política parece que es malo, que nada es bueno, que no hay por dónde cogerla, estén los que estén. Entonces, bueno, la gente honesta no gobierna o los que saben hacer las cosas están escondidos y los que no están ahí no las hacen mal. No sé, lo veo como un muro un poco infranqueable el de la política al gobierno, pero bueno, era solo una reflexión triste, pero bueno, nada. Muchas gracias. Solo una apreciación, si me permites. Yo he hablado creo que la palabra política la he empleado muchas veces, ¿verdad? Y yo no me dedico a la política profesional, no formo parte de un partido político de arco parlamentario. Quiero decir que quizás también tengamos que descubrir en este momento el poder que tiene una política de base, no necesariamente de un partido político. Por ahí apunta la no violencia, que normalmente
normalmente no ha tendido a formar parte de ningún organigrama político. Y sin embargo, el peso de la historia es lo que ha quedado, ¿no? O sea que hay una esperanza en la historia que debemos recuperar. También por eso planteamos la formación, como volver a recordar en la memoria de todas esas experiencias, Vale. que nos dan muchas pistas. Gracias. Sí. ¿Desde Argentina, Maricel, estás? No, estoy aquí en Madrid, pero llevo 20 años y lamentablemente sigo siendo muy argentina. No se me pega el acento. Vale. Pues seguimos con Alba. Hola. Bueno, pues yo, por aportar alguna cosilla que llevamos quizá pensando un poco aquí en casa o hablando estos días, con la pregunta esta que planteabas, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, yo tampoco tengo la respuesta, pero sí que es verdad que nos planteábamos como la importancia de mantener y evidenciar aquellas cosas que ya han cambiado durante este periodo de tiempo y que nos parece que son positivas, ¿no? Por aquello de decir, si ya ha cambiado, mantengámoslo y no volvamos a lo anterior, o evidenciemos que esto ha sido bueno para que pueda seguir así hacia adelante, ¿no? Pongo pequeños ejemplos para que se me entienda un poco lo que quiero decir, que a lo mejor algunas cosas parecen quizás superficiales, pero que creo que puede haber cosas detrás, ¿no? Pues pensaba, por ejemplo, en cómo ha habido mucha necesidad de trabajadores en el campo, porque si no las huertas del Mediterráneo pues se quedaban vacías, ¿no? Y se moría todo lo que había crecido allí. Y cómo de repente, frente a esta necesidad de trabajadores, pues mucha de la gente que está en el paro no quería estar ahí trabajando, ¿no? Y de repente se evidencia la importancia de todas las personas migrantes que están viviendo en España y trabajando dignamente porque todo nuestro sistema funcione, ¿no? Y cómo, por ejemplo, evidenciar eso me parece fundamental para poder seguir peleando por conseguir papeles para las personas que viven en nuestro país, ¿no? Y para que se regularice la situación en la que viven. Y luego incluso otras cosas como más concretas, ¿no? Yo pensaba, se han cerrado los comercios los domingos y no pasa nada, no ha pasado nada. Se puede seguir viviendo sin comprar el domingo, ¿no? Incluso sin comprar, yo no compro en Mercadona, pero creo que Mercadona cierra a las 7 de la tarde ahora, ¿no? Se puede vivir sin que la gente que trabaja en los comercios, en las tiendas, tenga que tener un horario de esclavitud, porque al final tener que trabajar todos los días o en horarios súper extensos me parece que es innecesario, ¿no? Y hemos visto que se puede vivir con estos horarios reducidos, ¿no? O hemos visto que hay mucha gente que puede teletrabajar, con lo que eso supone de poder cuidar el entorno familiar, de poder cuidar a los amigos, de poder dedicar tiempo que a lo mejor era en desplazarse pues, en acciones políticas, en acciones solidarias que beneficien a otras personas, ¿no? Os planteo estas tres cosas que son como las primeras que me han venido a la cabeza, ¿no? Pero sí que decíamos, y pueden ser muchísimas más seguramente, ¿no? Pues cómo poder rascar esas cosas que ya han cambiado y que sabemos que son positivas para nosotros y para toda la gente, ¿no? Y especialmente para la gente más vulnerable, ¿no? Pues poder rescatar eso para mantenerlo, para evidenciarlo y para incluso fomentarlo, potenciarlo más si creemos que hay cosas detrás, ¿no? que nos ayudarían a tener un mundo pues, con las personas en el centro, un poco más justo. Bueno, un poco por ahí va mi intervención. Genial. Moisés, ¿quieres? No. Seguimos. Margarita. Después Toya. Espera, Margarita. Tienes que ponerte la voz, si no te la pongo yo. Pero ya está. Perfecto. ¿Me oís? Sí. Vale. Yo, más que aportación, es decirle a Moisés que me ha gustado mucho la manera de plantearlo, que, bueno, que era como muy asequible y que, bueno, que me ha parecido muy ameno. Y se lo quería hacer constatar. No tengo más cosas para decir, seguramente se podría, pero ahora no me sale nada más. ¿Vale? Gracias, Moisés. Muchas gracias. ¿Toya?
Hola, bueno, yo quería comentar, yo soy enfermera y estoy aquí en Salamanca y he estado trabajando en la zona de COVID estas semanas y claro, con toda la presión que nos está llevando estos días y justo de la mano de mi amiga Teresa me recomendó el curso que lo hemos hecho esta semana. Y con todo lo que me ha removido estos días, que ha sido como un oasis en todo esto por la necesidad pues, de los empeños que ha comentado Moisés, del amor, de la verdad y de la unidad, pues esta mañana justo cuando lo he estado comentando en mi grupo de teatro, porque lo necesitaba comentar la necesidad que hay de todo esto, que parece que se ha removido más con toda esta situación, pues solamente era para decir que nos surge la necesidad de crear en Salamanca algo sobre la no violencia, con teatro social, ya que tenemos un grupo de teatro, con un colectivo que tenemos también de Ecored, para ver si se podía hacer algo. Y entonces, pues el decir, bueno, que queremos empezar algo, para que luego ya cuando se pueda lo hablamos, pero la satisfacción de sentir que es algo como una necesidad que no viene de ahora, ¿no? Al ver todo el recorrido histórico y, no sé, la sensación de lo necesario que es en el trabajo y lo gratificante que ha sido, sobre todo algo que dijo Moisés durante el curso, de que no somos héroes, que a mí eso me llegó porque es lo que he sentido desde el principio, que no era ninguna heroína. Y yo creo que es muy importante remarcar eso porque de alguna manera, no sé cómo se podría hacer, porque eso se va a quedar ahí como aquilosado, esa sensación que hay como mucha rivalidad se ha creado en lo profesional. Ahora hay como muchos aplausos a los sanitarios, pero luego mucha rivalidad, como unos somos héroes, nos hemos convertido en héroes y otros están ahí y ahora nos hemos convertido todos en jueces morales. Y no sé, habría ahí como que trabajar en eso desde el amor y la verdad y la unidad. Era un poco eso. Nada más. Muchas gracias, Toya. ¿Hay Pues más preguntas? cuanto menos, ya lo has oído en el curso, ¿no? Pero bueno, da por hecho que desde el colectivo, pues todo lo que podamos colaborar, de recursos que sea, pues está a vuestra disposición. Y por supuesto el ir donde estéis cuando nos digáis y por supuesto que vengáis donde estamos también. La siguiente palabra es... ¿Digo alguna cosa al respecto? ¿Sí? ¿Puedo, Luis? Sí, perdón. Anuncio ya para luego no intervenir yo. Ángela, Pepa, vale. Juan Carlos. Simplemente una cosa. Primero, Toya, agradecerte este diálogo intenso que hemos tenido esta semana, ¿no? Y que tú lo hayas traducido a tus amigos. Que algo creo que podemos hacer es contagiar, ¿eh? Y yo os planteo a todos los que estáis ahí, por si no sabéis qué decir, os hago yo la pregunta. Es decir, hay un terreno en el que cada vez más tenemos que pensar la no violencia y, cuando sea necesario, la desobediencia. Es el terreno profesional. Creo que es muy importante que nos empecemos a plantear. Muchas profesiones ahora mismo están siendo correa de transmisión de situaciones muy injustas. Y es donde estamos todos los días. Por tanto, yo digo para que vayamos pensando en eso. Y respondiendo a Toya, en la propuesta concreta de Salamanca, pues seguimos en contacto, la planteas, pero una de las cosas que vamos a lanzar en la Escuela de Desobediencia es precisamente cómo aprender a desobedecer no violentamente en lo profesional. Pero por eso me interesaría escuchar pues, vuestras experiencias, dificultades y eso, pero es un terreno, como estamos todos los días, y como ahí es muy evidente también, en lo concreto, las injusticias, las tensiones, las polarizaciones, las mentiras, pues también es un terreno privilegiado en el que podemos entrenar. Pero hace falta un poco de formación y hace falta grupo. Así que yo sueño con la posibilidad de que haya grupos no violentos de educadores, grupos no violentos de sanitarios, grupos no violentos de abogados, porque cuando empecemos a ver estas cosas, que yo las intuyo ya muy presentes,
pues creo que este país empezará a cambiar en línea con lo que decía también Alba antes, ¿no? Las cosas pequeñas en las que seguramente podemos intervenir. Hola, ¿me oís? Sí. Vale, bueno, es un poco pregunta-reflexión lo que quisiera hacer. Porque me parece que la situación que hay ahora pues nos ha llevado en general a la mayoría, excepto bueno, algunas profesiones y situaciones especiales, pero en general nos ha llevado a estar más tiempo en casa y más tiempo solos o con nuestra familia más cercana. Y también pues eso supone, bueno, pues que el cuerpo también se ha visto muy limitado, ¿no? Al final pues no es fácil salir a la calle, no es fácil moverse, no es fácil interaccionar. Entonces creo que eso también da pie a que se despierten ciertas cosas. Bueno, pues me acordaban pues no sé, del 15M en Madrid, ¿no? Que era como todo lo contrario, era salir a la calle, hacer un montón de acciones, un poco ese desenfreno de estar fuera todo el rato, pero creo que lo que nos ha pasado ahora pues nos lleva muy hacia adentro, hacia, bueno, pues quizá una revolución más interna que externa, ¿no? Algo que se ve menos, pero que también está, ¿no? Entonces, un poco por compartir y también por preguntarle a Moisés qué le parece, ¿no? O bueno, a otra persona que quiera comentar también, ¿no? ¿Cómo tenemos que cuidar también este proceso más interno que creo que es realmente lo que estamos viviendo? Bueno, ¿a qué tenemos que prestar atención en este proceso? Si alguien quiere contestar. Bueno, yo doy la... Comienza, Moisés. En cualquier caso, genial que comiences y quien quiera aportar en este punto que lo diga, sin problema. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido de mis diálogos con grupos no violentos, concretamente estoy pensando en un grupo de la India ahora mismo, es su planteamiento de que los problemas son oportunidades. Es verdad que esto es un poco un desastre, ¿no? Esto va a ser una crisis, pero debemos aprender a ver también lo que aporta de oportunidad, ¿no? Y efectivamente, la no violencia, esta semana los que estuvisteis en el curso lo pudimos hablar extensamente, la no violencia requiere también un cultivo del silencio, un cultivo del corazón. Y entonces, ninguno hemos elegido esto, pero también es un tiempo bueno para hacer esto, ¿no? Yo pensaba estos días en una expresión que a mí me impresionó de una de mis referentes filosóficas, que es Simone Weil. Simone Weil habla, ella siempre relaciona el amor con la libertad. Yo le doy vueltas a eso, ¿no? El amor con la libertad. Y la libertad dice que son dos cosas, porque gran parte de las luchas no violentas son luchas por la libertad. Pero la libertad es, dice ella, la libertad de elegir, que es la que conocemos todos. Queremos elegir esto, queremos elegir lo otro, ¿no? Queremos tener una democracia, queremos tener derechos. Ahí es donde nos movemos. Pero ella dice que hay otra libertad, que esta semana a partir de alguna pregunta vuestra volví a repensar en ello, que es la libertad de aceptar. Tenemos que también ser libres para aceptar. Volví a pensar esto cuando algunos tuvimos ese diálogo tan apasionante el otro día sobre si hay que esperar resultados o no. Si tenemos que aceptar que hay que luchar y no necesariamente esperar resultados, aunque luchemos para que los haya. Es decir, tenemos que ser libres para coger el micro cuando haga falta, libres para plantar cara cuando haga falta, y libres para jugarnos el trabajo cuando haga falta y estemos preparados. Y libres para aceptar también. Y si ahora, en esta circunstancia, aceptamos libremente lo que nos viene, estamos entrenándonos también para aceptar muchas cosas de esa lucha futura con la que soñamos, a la que debemos ir y que seguramente nos tendrá que obligar a aceptar cosas
que no nos va a gustar aceptar. Es decir, preparémonos para ser libres radicalmente. Libres para decidir luchar, para comprometernos y libres también para aceptar esto. Ahora tenemos una circunstancia que no queríamos, estamos confinados. Aceptémoslo como un acto de libertad para interiorizar, para prepararnos para esta lucha necesaria en la que tenemos que empeñarnos después. Para preparar el corazón, para preparar el espíritu, para preparar estos diálogos también. Aquello que antes hacíamos demasiado rápido, mastiquémoslo ahora. Es una oportunidad. Todo en la vida es una oportunidad si somos libres. Para elegir y para aceptar. Si nadie aporta aquí, hay tiempo para Nati. Hola, buenas tardes. Y Juan Carlos. ¿Quién es? Gino, yo quería hablar, pero... Espera, Gino, perdona, Gino, vas después de Nati y de Juan Carlos. Estás anotado. Vale, gracias. Gracias. A ti. Nati. Sí, es que me estoy activando el audio. Es que no me lo activaba. Hablando de las posibilidades, de lo que no podemos, de lo que podemos o no podemos hacer, ¿no? A mí se me viene, no sé si es por la edad, porque ya estuve en otras actividades de acciones no violentas. Parece que ahora hay como la sensación de la fuerza de lo comunitario, ¿no? Entonces creo que sí que es un momento de pararnos y ver hasta dónde podemos ir los grupos en lo comunitario, ¿no? Se está viendo con las personas que están en las residencias de la tercera edad y bueno, hay cierta sensibilidad a que no es el camino ese, ¿eh? No es el camino del futuro de la gente que va cumpliendo años y que llega un momento en que no puede valerse por sí misma. Y entonces, bueno, yo estoy en un pequeño grupo que estamos intentando ver lo que podemos hacer en ese camino, ¿no? Porque es precisamente frente a lo individual, ¿no? Frente a lo individual, potenciarnos, ya sea con grupos afines, lo podemos ir viendo. Y después, por otra parte, me gustó y estuve escuchándote la parte del curso de no violencia, del curso, que yo no estuve inscrita, pero que sí que los estoy escuchando con mucha atención, la parte del ayuno, de pararse ayunando de la forma que cada uno viera, ya sea ayunando de comer o ayunando con el móvil, o que es una forma de interiorizar, ¿no? De pararnos y ver lo que tenemos que cambiar en nosotros mismos. Y bueno, nada más, no quiero alargarme en eso, nada más. Gracias, disculpad que malentendí la intervención de Pepa y Pepa quería intervenir en relación al punto anterior. Entonces Pepa, luego Juan Carlos y después Toya. Perdón, Gino, perdón. Espera que no tengo... Ya, ¿no? Sí. ¿Me oís, verdad? Sí. Bueno, yo quería hacer un llamamiento a la necesidad de que nos cuidemos mucho. Que los tiempos, como bien dice Moisés, requieren que estemos fuertes. Y en ese sentido, bueno, a mí, que yo no soy de escribir, me ha nacido escribir un texto estos días precisamente para recoger el pesimismo que... ¿Me escucháis? Sí. Sí, espera, que es que alguien ha abierto el micro. No sé quién es. Sí. Que ante el pesimismo de muchos amigos míos muy queridos, activistas, y que aportan muchísimo, ante los tiempos que nos va a tocar, creo que es básico que lo que mejor podemos hacer ahora mismo es mantenernos bien, estar fuertes emocionalmente, que cuidemos nuestras emociones, que cuidemos nuestros pensamientos,
que intentemos mantenernos en la calma, mantenernos en la alegría, que bailemos, que cantemos, que estemos lo mejor posible para darlo todo, porque los tiempos lo van a requerir. Y bueno, vi el otro día a Jordi Évole con Pepe Mújica, que le hizo una entrevista, y me quedé dándole vueltas a una frase que me pareció muy bonita, ¿no?, de Pepe Mújica, que es que un optimista es un pesimista informado. Y que él era intelectualmente, digamos, pesimista, pero emocionalmente optimista, porque en el fondo de su corazón así lo sentía. Entonces me quedé con esa reflexión como algo importante a tener en cuenta ahora mismo. Tenemos que estar en la alegría todo lo que podamos y creernos que podemos hacer cosas, convencernos, creer en el poder transformador de cada corazón y en el poder transformador del colectivo. Somos muchos los que estamos en silencio, haciendo en nuestro pequeño entorno de distintas perspectivas. En todos los chats salen, ¿no?, mucha gente invisible. Yo quería poner en valor también esta herramienta, porque los movimientos sociales tenemos siempre la cosa que es muy difícil comunicarnos unos con otros. Y fíjate tú por dónde esta situación ha dado pie, que ahora estemos aquí 60 y tantas personas de distintas procedencias, poniendo en común un montón de cosas. Entonces, creo que esto es una experiencia súper buena para que en el futuro lo mantengamos, porque presencialmente nos es muy complicado a veces conectar y vernos y intercambiar opiniones, y esto es estupendo. Entonces, creo que ahora más que nunca tenemos que estar unidos, como bien dice Moisés, intentar recoger propuestas y analizar las situaciones que tienen que venir, las que están sucediendo ahora, y tirar para adelante. Así que nada, os animo a que estéis lo más contentos posibles y que os cuidéis mucho, mucho y os queráis mucho. Eso es lo que quería decir. Solo una cosita, Pepa. Primero, hacer todos conscientes de que estáis teniendo muchas intervenciones y es bueno que sobre el cuidado. ¿Qué significa el cuidado? Claramente tenemos que ir hablando de eso, el cuidado de lo personal, pero también de lo espiritual, el cuidado del alma y del cuerpo, y que eso redunda en alegría, una alegría comunitaria. Digo por ir resumiendo cosas que estáis diciendo, que yo no dije, y que conviene que vayan quedando claras. Estamos hablando de que hay una comunidad que podemos aprender a cuidarnos, y que eso también tiene dimensión política, que es fuente de alegría, y que también, a eso lo añado yo, es también fuente de creatividad, porque desde ahí sí que podemos pensar también cosas que hasta ahora ni podíamos imaginar. Y simplemente citar también, ya que ha citado Mújica con el optimismo y el pesimismo, citar a otra referencia que es Chesterton. Chesterton dice una cosa, creo que complementaria con lo de Pepe, pero que no me resisto a decirla, porque creo que puede ayudar también a lo sugestivo del diálogo, ¿no? Él dice que un pesimista es el que cree en sí mismo y un optimista es el que cree en los demás. Y a mí me parece una buena definición, porque la he podido comprobar en la vida. Y a la gente que la veo optimista digo, cree en los demás. Y a los pesimistas siempre están hablando de no se puede, pero están hablando siempre de sí mismos. Es muy interesante porque creo que has hecho muy buena relación entre los cuidados y el optimismo, porque cuando creemos en las posibilidades de los demás, necesariamente somos optimistas. Claro, hay mucho pesimismo en las firmas que contratan los medios de comunicación para explicar la realidad. Porque claro, creen en sí mismos solo. La ventaja que tenemos abajo es que nosotros mismos no podemos creer demasiado, tenemos que creer nosotros como comunidad. Y creemos en los demás. Yo no puedo nada, pero con nosotros sí puedo. Este es el optimismo que produce la verdadera alegría del espíritu, que en griego tiene una palabra preciosa que es entusiasmo. Entusiasmo significa alegría del espíritu, que es el entusiasmo del optimismo que nace de creer en las posibilidades comunitarias. Creo que es un tema que estáis apuntando que interesa
un tema interesante de futuro, el tema de los cuidados, con toda esta dimensión de la alegría y de las posibilidades políticas. Básico. Juan Carlos, Gino y Susana, desde Polonia. Creo que no me dejo a nadie. Bueno, voy a hacer una reflexión que va a llevar, yo creo que a los últimos cuestionamientos que nos hacías y un poco desde mi impresión dar respuesta a esas líneas de trabajo. Y comienzo por las primeras preguntas que nos hacías al principio. ¿Cómo está organizado el mundo? ¿Quién paga esta crisis? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer juntos? Creo que esas tres preguntas las tenemos que tener siempre muy presentes. Hablabas después de 3 empeños en el amor. Yo ahí establecía 3 o 4 niveles. El primer nivel está relacionado con lo que estáis comentando ahora, me parece a mí, que es el amor a mí mismo. Un amor a mí mismo sano, no un amor egoísta, no un amor que me pone por encima de los demás, pero sí ese amor de quererme, que es necesario y es imprescindible pues, para ir caminando por la vida y procurar estar en paz y ser feliz, ¿no? Creo que ese es un trabajo que se tiene que hacer a nivel personal, que los demás, los que me rodean, los hermanos, hermanas que me rodean, pues me pueden ayudar también en eso, claro que sí. Establecía otro nivel, el amor a los que me rodean, a mi familia, a los que me voy encontrando, con los que coincido en mi día a día, ¿no? O en mi vida. El amor a lo social, aquí lo dividiría como, podría ser en 2 niveles, un amor social local, de mi barrio, de la gente que, pues, de mi barrio, de mi distrito, bien de mi ciudad, de mi país, y un amor social global, un amor universal, un amor a todas las personas. Desde mi punto de vista, sobre todo a los más empobrecidos, los que más sufren, aquellos que los que están más excluidos, más oprimidos. Un empeño en la verdad, comentabas, y ahí me sale, lo relaciono con la primera pregunta de cómo está organizado el mundo. Con respecto a la verdad, creo que habría que conocer entonces, pues eso, cómo está organizado el mundo. Conocer el mundo, conocer las razones, las causas que producen las injusticias, a nivel global. Vale. Y hablabais de empeño a la unidad, estamos hablando de unidad de cuerpo, mente, espíritu, creo que sí que es necesario, importantísimo, pero también pienso en una unidad pues, de personas, ¿no? Unidad de personas que se organizan, que forman colectivos. Pienso en esos colectivos que también se unen, que también están juntos, que también trabajan en red de alguna manera. A ver cómo podemos ir trabajando en esto. Creo que uno de mis grandes carismas es ese, el buscar la unidad, el crear red, el unir unas personas con otras. Y entonces se planteaban diferentes líneas de trabajo. ¿Cuál es el siguiente paso? Y ahí lo relaciono con el tema de la verdad y el saber cómo está el mundo y las causas de las injusticias. Yo pienso que la causa de las injusticias, y pienso que tenemos que ir a la raíz, hace poco se le escuchaba a una persona, hablaba del egoísmo humano. Creo que ese egoísmo, el ansia de acaparar de muchas personas, de enriquecerse, el individualismo, creo que esa es la fuente de todas las injusticias y opresiones que se producen. El empobrecimiento de personas, las condiciones esclavas de trabajo, el hambre, guerras, las desigualdades. Pensad que cada rico puede suponer 10 o 100 millones de pobres. No lo sé. El atentado medioambiental, creo que es importante. Entonces hay que luchar contra ese individualismo. Desde lo personal y grupal, o sea, yo cómo vivo, cuál es mi estilo de vida, si produce daño, si no produce daño. Creo que tenemos que luchar de una forma social
en lo más cercano que me rodea, en mi barrio, en mi distrito, en mi ciudad. Pero no tenemos que olvidar una lucha global o del sistema. Y yo creo que es ahí donde tenemos que empeñarnos. Creo que tenemos que ir hacia la raíz. Me parece que es importante. Me parece que es importante las luchas, pues, que causan, bueno, tantas injusticias de la inmigración, luchar contra la pobreza, luchar contra el paro, luchar contra el machismo, luchar... Eso está muy bien, pero creo que no tenemos que dejar de empeñarnos, y ya estoy terminando, y de mirar hacia ese individualismo, hacia esa ansia de acaparar, de enriquecerse, que es lo que produce todas las injusticias a nivel global. Creo que es ahí donde tenemos que luchar. Me parece que el primer paso, para terminar, el primer paso es formarnos en cómo está el mundo, saber esas causas, intentar saber argumentar bien, saber los datos, esas intuiciones que tenemos, pues formarlas bien, sin dejar de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero creo que es importante formar un grupo de personas dentro de los colectivos que trabajen en eso, que hagan un trabajo de investigación sobre esas causas de las injusticias a nivel global, para más adelante, sin dejar de seguir trabajando y dejar de hacer acciones, pero para más adelante hacer unas acciones creativas desde la no violencia siempre, y que vayan encauzadas o dirigidas hacia atajar esas causas de esas injusticias a nivel global. Bueno, es lo que quería aportar. Gracias. Pues es el turno de Gino, después de Susana, después de David y después mío. Hola, Gino. ¿Desde dónde nos hablas, Gino? Hola, ¿qué tal? Desde Galicia. Ah, genial. Vale. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mira, bueno, primero que nada, ahorita le voy a decir que está muy de acuerdo con lo que dijo el chico, sobre todo con respecto a la ambición. Me parece muy importante identificar la ambición como una cualidad un poco negativa y identificarla y atajarla, incluso ya en los niños, ¿sabes? O sea, vivimos una sociedad que precisamente nos está inculcando todo lo contrario, ¿no? Desde pequeños nos ponen a competir, ser el número uno, ser el más tal. Entonces, pues claro, eso me gustó mucho. Aparte, bueno, me voy al principio, las preguntas. ¿Cómo está organizado el mundo para que la destrucción parezca inevitable? Bueno, pues a base de mentiras, está claro, ¿no? A base de los medios de comunicación y a base de mantener una fachada y una farsa, un teatro que se mantiene con el tiempo. Pero decías lo de la sobreinformación. Y claro, me parece muy interesante porque, claro, no puedes caer en discutir con las personas con más información, sino me parece mucho más interesante, por ejemplo, plantearles preguntas y dejarlos así, que después vayan en ellos, o sea, aunque es como una semilla que la siembras, a veces da la planta, a veces no, ¿me entiendes? Pero le siembras esa inquietud, los dejas, te vas, después otro día vuelves a hablar con la misma persona y a lo mejor te dice, oye, sí, claro, lo que me dijiste el otro día, pero por lo menos lo pensó un rato y estuvo allí en ello, ¿me entiendes? Y es como un poco así despertar un poco esa conciencia. En cuanto a qué podemos hacer, o sea, en cuanto a la pregunta 2, bueno, pues no me paro mucho porque, claro, lo de siempre, los más vulnerables, en este caso se cebaron con los mayores, pero pues siempre pagan los más vulnerables, el eslabón más débil. Y con la número 3, ¿qué podemos hacer? Pues mira, a mí me parece muy, 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 muy importante que nos organicemos ya de otra manera. Organizamos de otra manera. Joder, somos muy cómodos, nos han acostumbrado a que simplemente cobremos un sueldo, ¿me entiendes? Mientras ellos sean los que nos paguen, seguiremos siendo un rebaño. ¿A qué me refiero? Debemos ser independientes, pero, o sea, dar pasos serios, definitivos, a nuevas sociedades. ¿Qué quiere decir eso? Pues volver a la localidad, o sea, entre nosotros mismos, que somos un grupo, mirar maneras de subsistencia, de hacer dinero, de ofrecer nuestros propios servicios que nosotros hagamos entre nosotros, ¿sabes? O sea, buscar ese tipo de comunidad de enraizamiento y de lograr un objetivo económico que sea la independencia económica, la independencia alimentaria. Porque aquí pasa una crisis, viene otro virus, pasa cualquier cosa, si tú no tienes que comer, olvídate de todo. Tenemos que proveer a nuestras familias y proveer a nuestra gente y a nuestras familias. Eso es proteger a nuestras familias también, ¿me entiendes? Me preocupa mucho el tema del agua, por ejemplo.
Luego, por ejemplo, bueno, y como conclusión te diría que me gustó mucho. Gracias por la oportunidad de estar aquí. La verdad que me disteis una alegría hoy. Y los jueces morales, lo de la no violencia. Bueno, yo pienso que la no violencia es como, más bien es un efecto más que una causa. O sea, no es una técnica para lograr algo, no es una técnica política para lograr algo, sino yo lo veo más bien como el resultado de una evolución espiritual que hace que llegues al punto de entender la no violencia. Porque cuando tú utilizas la violencia con violencia, a la final la violencia siempre te va a hacer daño a ti mismo. Y es una espiral que no para, es una rueda que no para. La venganza es una rueda que no para eternamente. Entonces, pues claro, romper esa rueda a través de la no violencia. Y bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Gino. Es el turno de Susana desde Polonia, David, mío y de Teresa. Decir que quedan 15 minutos absolutamente estrictos, que luego sí que quedarán otros 15 el espacio abierto informal, pero en 15 minutos cerramos oficialmente. Lo digo porque por las palabras que hay, pues el que quiera aportar o preguntar o reflexionar algo, es el momento de aquí a 2-3 minutos de irse poniendo, ¿vale? Así que adelante, Susana. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Polonia y me alegro mucho de veros, algunos que hace siglos que no veía, mucho. Y a los que no conozco aún personalmente, pues un abrazo igual, porque es maravilloso poder estar aquí. Y a ver, primero agradecer la constancia del colectivo, agradecer a Moisés el lujo de que haya sido tan generoso de darse otra vez, como siempre. ¿Qué más? Pues que creo que poco a poco, aunque estemos así divididos supuestamente, pues no va a quedar tampoco allí en el aire o sea, que yo por lo menos me he sentido como reconfortada y diría como, a ver, que me falta la palabra, alimentada es la palabra, ¿no? Alimentada con la esperanza y eso. ¿Qué más? Por aquí la polarización se nota muchísimo también aquí. Es una lucha que hay, política, que bueno, es muy peligroso y también se ve bastante con el COVID que, bueno, pues las estrategias del poder y de los políticos que son ir a su objetivo, aunque sea cargándose a la gente, les da absolutamente igual. Entonces, bueno, pues creo que está haciendo también a la gente despertar un poco más, que también ha estado pasando los últimos años y esperamos pues que cada uno desde su punto diga no a cualquier tipo de solución que vaya a ser, pues vaya a estar mal encaminada. Y ya lo último que quería decir eso, que agradecer otra vez, pues que sea desde cada uno donde está, que sea aportar esta perspectiva desde los pobres, porque por lo que estoy viendo un poco, por ejemplo, por el mundo del arte, pues es todo subjetivismo y realmente es muy difícil salir de eso. Creo que no se plantea en absoluto la perspectiva que muestra aquí Moisés y bueno, pues mal. Así que sigamos, mucho ánimo a todos y veremos a ver qué es lo que surge, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Susana, que es colaboradora del colectivo. Y si manifiestas que eres del colectivo, lo eres, porque hay una edición del Viaje de Amanda, ese cómic que tenemos disponible para todos por €1. Y aquí en polaco. En polaco, ahí. Estamos aquí, no hemos dejado de eso todavía, o sea que estamos haciendo cosas poco a poco. Muy bien, David, no sé si es David del colectivo de aquí de Madrid o es David de Camerún. No, soy yo, David de aquí de Madrid. Pues a mí el comentario que quiero hacer un poco es
relacionado un poco con lo que han venido a decir creo que Ángela y Pepa, que yo también pienso que hay que mirar hacia el interior y que creo que lo que viene sucediendo, a mí por lo menos me viene sucediendo sobre todo desde los 3 últimos años, que es como que poco a poco como que voy recibiendo como mensajes, ¿no? Como propuestas de vida, ¿no? Entonces, cada vez creo que esto se está haciendo más patente, creo que cada vez es más sonoro y que creo que se está como produciendo como una pequeña, bueno, una pequeña no, una individual revolución interior silenciosa, ¿no? Es lo que he venido a apuntar. Cada vez esto se tensa más, cada vez se polariza más y ahora esta crisis que estamos viviendo viene un poco a lo que ya hemos dicho, de hacernos mirar hacia el interior, ¿no? Creo que eso es muy importante, o sea, yo siento una positividad a mi alrededor ahora mismo, no a lo que me rodea, sino en las cosas más inmediatas que a mí me rodean y en mi ser interior me lleva una positividad, una esperanza, yo creo que es la palabra, por todo el conocimiento que he ido aprendiendo en estos, sobre todo, últimos 3 años, ¿no? Y esto me lleva a hablar de lo importante que ha sido para mí las conferencias que he venido escuchando, sobre todo en YouTube, sobre un montón de gente que ha hecho suyo su proyecto y que aporta una visión distinta a lo que nos dicen los medios de información, lo que nos dice la televisión, lo que nos dice el sistema, que es quien nos ha metido en todo esto. Porque yo no dejo de pensar que esto no está más que creado, más que provocado. Supongo que se habrá dicho en la charla y lo habrá dicho Moisés, yo llegué tarde y no pude estar desde el principio, ¿no? Pero está claro que tienen a medio planeta metido en sus casas, confinado, ¿no? Esto está más que dirigido, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. Y como cosa muy importante me parece el empezar a escuchar estos mensajes que proceden del interior, que las cosas que nos resuenan, y compaginarlos con esas conferencias y esa gente que oímos hablar y que nos dicen verdades al corazón. Pienso que eso es muy interesante. Y como acción que propondría dentro del colectivo o dentro de nuestro yo inmediato sería precisamente luchar contra los medios de comunicación, que son ese matrix que nos tienen metido aquí en esta matraca que no hay no hay por dónde cogerla ya, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un generador de opinión masivo. Creo que cuando empezó la televisión, no recuerdo en qué año, serían los años 20, 30 o cuando empezara, los tíos que la inventaron se debieron de frotar las manos porque dijeron, aquí tenemos un instrumento de canalización absolutamente imponente, ¿no? Entonces eso, bueno, revolución interior, silenciosa, escuchar lo que la gente individual como nosotros está y que aportan su conocimiento desde la libertad y desde el desinterés y luchar contra los medios de comunicación. Y muchas gracias por todo y por toda esta semana, Moisés, también. Muchas gracias. Y a todos. Muy bien, gracias. Ahora estoy yo, después Teresa, después Alicia, y decir que por el tiempo ya muy probablemente no dé tiempo para más, así que una palabra más, el que la ponga se la lleva. Luego recuerdo que quedan esos 15 minutos informales, pero para este tiempo más formal, última palabra, Carmen Alicia. Vale, es que lo de levantar la mano lía un poco. No sé si hay alguien que levantó la mano antes, por favor que lo diga, porque se me ha pasado, o Andrea, si lo has visto tú. Es que lo de levantar la mano no lo tenemos fichado. ¿No hay nadie? Javi también está por ahí. Sí, Javi le he dicho, ¿no? Javi vale. Ah, perdón. Ah, no le he dicho, pero le tenía anotado, sí. Nada, pues yo seré breve. Ha salido por varios lados el tema del compromiso. Juan Carlos lo ha explicitado, ¿no? Y muchos conocemos muchas grandes citas, ¿no? Que son fáciles de recordar, ¿no? Moisés repite mucho, la única revolución es la que dura toda la vida, ¿no? O algo así. Y bueno, muchas citas sobre el compromiso en relación a la revolución, a la no violencia y demás.
Y quiero leer brevemente una frase de Lanza del Basto, para el que no le conozca, es el que trajo la no violencia más puramente gambiana aquí a Europa en los años 40. Y, bueno, leo la frase, que no sé si está bien traducida, pero ¿qué es la belleza del compromiso? Es la renuncia a la obstinación, entendida como ese mantenerse excesivamente firme en una idea, que además generalmente no está muy acertada, ¿no? ¿Qué es la belleza del compromiso? Es la renuncia a la obstinación para alcanzar la espera. La belleza del compromiso es algo que se haga. Entonces os convoco a todos los que estamos aquí, a todas, con más énfasis a las personas que confían con fe o que han experimentado el poder transformador de la no violencia y con una propuesta más que concreta a los compañeros y compañeras del colectivo que estamos aquí, que no somos tantos, que hagamos una opción de compromiso con la no violencia, ¿no? No tanto con el colectivo, con las formas, pero que ahora que estamos juntos, pues intentemos apostar por ello un poco, ¿no? Para sentar las bases de lo que queda de vida, ¿no? Y nos sirva a cada uno independientemente del itinerario que tome. Y en este sentido, pues ya para llevarlo más a lo concreto, el próximo miércoles tenemos reunión del grupo de acción y se ha quedado un poquito que habíamos diseñado ya la última, que vamos a hablar un poquito los temas de fondo y bueno, pues que los hablemos con estas claves presentes, ¿no? Con esta clave del compromiso y una mirada no a medio plazo, por supuesto no a corto, pero no a medio, sino a largo plazo, para ver cómo establecer una estructura que permita seguir sosteniendo acciones, avanzando en la no violencia, pero mirando a largo plazo. Y invito también a todo el mundo porque es absolutamente abierto el espacio. Este miércoles nos podéis preguntar y nos podéis decir. Pues Teresa, Carmen Alicia, perdón, Teresa, Javi Leal, Carmen Alicia. Ese era Luis, no era ahora soy moderador. Teresa, Javi Leal, Carmen Alicia. Y el que ha levantado la mano, si no me equivoco, es solo Carmen Alicia. Es que antes he visto una mano y doy la opción por si esa persona estaba antes. Lo siento si me equivoco. Adelante. Bueno, hola a todos. Yo soy Teresa. Lo primero que quisiera expresar y decir pues, es que el curso de esta semana me ha conmovido, me ha removido, me ha movido por dentro y bueno, pues eso ha sido gracias a la generosidad vuestra del colectivo, de Moisés, y creo que a través de esta generosidad, cuando uno es generoso, pues abre ese huequito del que hablaba Moisés en el muro, que a veces parece que es gigante y como dice Moisés, a veces no hace falta ni pensar en destruirlo, pero hace falta seguir picando ahí para que el agujerito se abra. Y bueno, pues para mí esta semana ha sido eso. Habéis estado picando en ese muro para que un rayito de luz venga a este lado del planeta, donde yo estoy. Y os lo agradezco, porque la verdad que me ayuda mucho. Y bueno, pues yo aquí estoy un poco entre dos culturas, estoy entre la cultura europea y la cultura africana. Y bueno, pues a veces el balance entre las dos cosas es un poco complicado, pues porque pues, si os contara cómo tratamos de combatir el COVID, que es de lo que estamos un poco hablando más en concreto hoy, por tierras zambianas, pues a lo mejor no sé, se caía el muro de repente, pero del susto, porque tratamos de combatir el virus sin agua y sin electricidad. O sea que, pues, poneros a pensar un poco en la situación en la que estáis en casa y estáis 15 horas sin electricidad. Os lo digo yo, que normalmente yo tengo electricidad todos los días en mi casa.
o sea, no todos los días, quiero decir que en mi casa hay electricidad, pero si voy a a 1 kilómetro, 2 kilómetros de mi casa, donde hay gente que no tiene electricidad todos los días continuamente, pues os podéis imaginar todo esto del coronavirus, cómo afecta, cuando dice Moisés, ¿y esto a quién afecta? ¿Esta crisis a quién afecta? Pues afecta a los más pobres. Va directos a ellos, va a minarlos y va a machacarlos más de lo que ya están. Que es increíble que se pueda aún machacar más. Pero estas crisis, cuando vosotros habláis ahí de la crisis y de lo que esto va a afectar a España y tal, pues evidentemente va a afectar a España, va a afectar sobre todo a los desfavorecidos o empobrecidos también españoles. Pero claro, la pandemia, pues desde mi punto de vista, yo la veo con otras perspectivas, por así decir, con otras realidades, porque como decíamos, hay que mirar a la realidad para poder encontrar cómo ser no violentos en esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí, si tuviera que contar mi experiencia, para mí los africanos son las personas no violentas por naturaleza. O sea, yo creo que, o sea, hay de todo, por supuesto, como hay de todo en España, como hay de todo en Polonia, como esta chica que ha hablado desde Polonia, o en México, donde cada uno estéis, hay de todo en todos los lados. Pero para mí, la gran mayoría de los africanos son gente no violenta. O sea, cuando Moisés ha ido definiendo lo que significa la no violencia, lo que significa ser no violento, la cultura de la no violencia, yo creo que esta gente es no violenta, porque ellos tratan de aceptar lo que viven, tratan de asumirlo y además están contentos. No sé cómo deciros. Entonces, cuando yo pienso, pues esto, a mí todo esto me ha removido porque me dan ganas de hacer un montón de cosas, de abrir otros caminos, de otras posibilidades, pues de buscar aventuras nuevas, de abrir talleres nuevos, pues para hablar con esto, con la gente de aquí, porque yo creo que ellos no valoran la belleza que tienen al ser no violentos. Es que nosotros nos estamos trabajando para ser no violentos. ¿No es así, Moisés? Nosotros tenemos que hacer un trabajo interior. Bueno, pues esta gente es que ya lo tiene hecho. Es que son no violentos, porque es que la manera en que aceptan lo que les está pasando, lo que viven, sus sueños, cómo siguen peleando cuando ya no hay manera de seguir peleando, que uno dice, pero esta otra chica que decía, si es que yo os noto un poco pesimistas. Pues es que si vosotros estáis pesimistas, y yo misma, no solo a vosotros, que es que yo también, hay veces que es que digo, pero Dios mío, si es que, ¿por qué me invade este pesimismo? Pero si nosotros, que tenemos lo que tenemos, las capacidades, las facilidades, los recursos, o sea, que es que os estoy hablando que aquí, si nos vamos al hospital, la gente tiene que llevarle la comida al que está ingresado. Porque es que si no, se muere de hambre en vez de morirse del coronavirus. Pues a mí no me digáis que eso no es ser no violento, que es que la gente aquí lo tiene interiorizado hasta tal punto que es lo que decía Moisés otro día, es que de los pobres es cuando realmente aprendemos cómo ser no violentos. Y si nos fijamos en ellos y si nos fijamos en lo que pasan y cómo lo pasan, dices, pero Dios mío, pero ¿dónde estoy? Pues a mí todo esto me ha hecho pensar que la revolución, como vosotros todos habéis dicho, es interna. Es algo interno que nos pasa a cada uno. Y si a ti te pasa esta revolución interna es porque tú quieres algo más, quieres otra cosa, quieres que las cosas sean diferentes. Y eso es lo que os agradecemos, que nos hacéis mirarnos en nuestro interior para ver que la revolución es interna y es mía. Y no importa que Moisés me lo diga si yo no decido hacerlo, porque al final el problema lo sigo teniendo yo. Y yo no puedo llegar a una revolución en el curso, yo no puedo ir a manifestarme
contra algo que está sucediendo si yo antes no me he manifestado lo que me sucede a mí. Y eso me ha hecho pensar, por ejemplo, en mi familia, en mis hijos, en todo lo que nos ha explicado de cómo te acercas tú a un diálogo con tus hijos. Pues es que a mí también me pasa lo de la no violencia en mi casa y con mis hijos, que tengo 2 hijos adolescentes que me están volviendo loca, pero si lo hago mediante la no violencia, les llego y ellos sienten que les quiero, porque como dice Moisés, es que al final todo es cuestión de amor, pero nos creemos que queremos a nuestros hijos y luego vamos a hablar con ellos y somos los más violentos del planeta. No sé cómo deciros. Entonces yo lo que veo es que a mí esto me ha ayudado a nivel personal, partiendo de mi situación familiar, de mis hijos, de mi marido, de mi comunidad, de mi escuela, de los profesores, cómo me relaciono con ellos. Y esto puede dar de sí todo lo que quieras y más. O sea, es que aquí podemos hacer talleres, podemos hacer charlas, podemos hacer comunidades. O sea, es que esto es un mundo sin fin. O sea, es que esto abre la puerta pues a millones de oportunidades. Entonces, pues eso, que entre todos, que sintamos esta unidad, porque esto puedes ver cerrando, Teresa, estimula y que, sí, y pues eso, que os doy las gracias y que para mí la acción que propondría en esta realidad en la que yo vivo es a través del arte y de la música, que eso es lo que está basada mi escuela aquí, que pudiéramos también crear arte y música para desarrollar la no violencia, pero con los niños, no con los mayores, porque yo me dedico a los pequeños. Un abrazo y gracias. Muchas gracias. Para contextualizar, si me permites, Teresa, al que no lo sepa, que mucha gente no lo sabe, Teresa nos habla desde Zambia, donde lleva 22 años comprometida a su vida, que es un país con una esperanza de vida de 51 años, con más del 60% de la población bajo el umbral de la pobreza y con muertos por SIDA el año pasado, casi prácticamente tantos que llevamos muertos en España por la historia de esta guerra conocida. Y lo más impresionante de todo es que el coronavirus es la malaria, cuando no es malaria es el SIDA y cuando no es el SIDA pues es... Con una población de 16 millones de habitantes y, lo más importante, que ha sido récord en positivo, creo, que es la vez que menos han muerto, porque llegan más tratamientos según Leo, ¿no? Que nos valga eso. Pues queda, si podéis, nos hemos pasado de la hora, pero como solo quedan 2 palabras, vamos a intentar cerrarlas rápido. Si puede ser Javi Leal y Carmen Galicia, si podéis reducirlo a 1 minuto, pues... Javi. Hola, ¿qué tal? Nada, yo creo que voy a dejar mi palabra, vamos a pasar mi palabra y así tenemos más tiempo, si no, vamos, que está bien. Muchas gracias Moisés y a todos. Vale, pues si quieres comentarlo ahora cuando cerremos oficialmente la grabación, ¿vale? De Javi, pues Carmen Galicia, vale. Adelante. Si puedes en 1 minuto cerrar. Real. Hola, ¿me escucha? Ay, perdón, eres Ítalo desde Perú, que se me olvidaba. Ajá, se te escucha. Ítalo desde Perú. Bien, bueno, muy agradecido por este enlace, muy contento por compartir con ustedes. Yo solamente quería compartir algunos textos bíblicos, ¿no?, que podrían ayudarnos un poco a ver este tema, ¿no?, del amor, ¿no? Partiendo un poco con la de Juan, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida, ¿no? Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, las 3, pero la más importante de estas es el amor. Por lo tanto, el amor al prójimo, ¿no? También es de Juan, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes den amor a los otros. Quien no se ama a uno mismo no puede amar al otro, ¿cierto? Pero también es importante la cualidad del amor. El amor es paciente y se muestra compasivo. El amor no tiene celos, no aparenta ni se enfada, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y el odio, ¿no? Y la corrección fraterna en torno al amor. Hermanos,
Si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo porque tú también puedes ser uno de ellos. En este contexto quería compartir con ustedes los textos bíblicos que se lo he compartido en total allí a Jesús o David, creo, ¿no? Por el WhatsApp, ¿no? Eso sería lo que tendría que compartir con ustedes esta mañana. Gracias. Muchas gracias, un saludo a Perú. Pues cerramos oficialmente. Recordar que dejamos ahora unos minutitos más informalmente. El que se quiera que se vaya, el que quiera hablar algo o escuchar simplemente informal, que se quede unos minutitos más. Y muchísimas gracias a todos. Recordad nuestras redes sociales y que estamos disponibles para todo diálogo y toda propuesta que queráis hacer. Muchas gracias.